Ingresando en www.consejo.org.ar podés hacer la legalización de tus informes y certificaciones, seleccionando legalizaciones y luego la opción web. Allí vas a ingresar al sistema con tu nombre de usuario y clave personal y con un número de convenio y clave, el que podés suscribir por la web. Una vez que ingresaste, elegís la opción que estás buscando y listo. Dentro de nuestra página vas a encontrar conferencias en nuestra biblioteca de contenidos. Ingresando a la opción Reuniones científicas y técnicas, vas a poder elegir el contenido que estás buscando y al hacer clic, ver el video de forma online y descargar el material de la reunión. Si querés hacer un curso de capacitación, la DAC te brinda varias opciones. Podrás acceder ingresando a e-learning y luego a cursos virtuales. Allí te podrás inscribir en el curso o capacitación que más te guste. Si lo que buscas es asesoramiento profesional, estás a un solo clic de distancia. Podés hacerlo ingresando en Asesoramiento opción web. Completás el formulario a base de tu consulta y luego serás contactado por uno de nuestros profesionales. Uno más de nuestros servicios es el sello editorial Edicon, y ahí podés encontrar todas las publicaciones y colaboraciones técnicas. Además, ingresando a nuestro menú Servicios, Consejo Salud, vas a enterarte de todas las novedades de Centro Médico, Farmacia, Simeco e Integrar Plus. Estos y muchos temas más están disponibles en nuestra web www.consejo.org.ar. Envíanos tu consulta a consejoescucha@consejo.org.ar o llama al 5365 8950 y un colaborador se estará comunicando con vos. Te acompañamos sin que te muevas de tu casa. Consejo 75 años. Gestión y futuro. Buenas tardes, mi nombre es Jorge Capurro, soy integrante de la Comisión de Problemática del Pequeño y Mediano Estudio Profesional y es esta nuestra primera reunión del ciclo de reuniones científicas y técnicas. Obviamente, dada la situación, debemos hacerlo de manera virtual, producto de algo que nos preocupa mucho a todos, que es la pandemia. Y precisamente a eso habremos de referirnos en cuanto a cómo afectó la pandemia el ejercicio de nuestra profesión y si nos ha dificultado generar algún tipo de propuestas que solo estamos acostumbrados a hacerlo de manera presencial. El trabajo se titula La pandemia, una posibilidad de transformación personal, vincular y social. La propuesta es pensar la pandemia como una experiencia inédita, y vaya si lo es, como un acontecimiento que nos motoriza en la construcción de nuevas situaciones, tanto en lo personal como en los vínculos en los que participamos y en la trama social a la que todos pertenecemos. Y bueno, vimos como muy adecuado invitar a dar una charla puntualmente sobre este tema a alguien que ya es casi una columnista invitada en nuestros encuentros y en nuestras jornadas, que es la licenciada Susana Matus. Susana Matus es psicoanalista vincular, directora científica del Centro Oro y coautora de libros tales como Psicoanálisis de pareja, del amor y sus bordes, Entre hermanos, sentidos y efectos del vínculo fraterno, Familias y parejas, Psicoanálisis, vínculos, subjetividad, Conjeturas psicopatológicas, Clínica psicoanalítica de familia y de pareja. Así que creo que lo más indicado es dejarlos a ustedes en compañía de Susana y que ella nos cuente lo mucho y muy interesante que tiene para decirnos. Muchas gracias. Susana, adelante, por favor. Hola todas y todos, soy la licenciada Susana Matus, psicoanalista vincular, y quiero en primer lugar agradecer a las autoridades del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires y a las de la Comisión Problemáticas de los Pequeños y Medianos Estudios Profesionales por permitirme participar en esta reunión científica y técnica sobre la salud profesional en tiempos de pandemia.
decidí ponerle un título a este encuentro y lo llamé La pandemia, una posibilidad de transformación personal, vincular y social. Para comenzar, quisiera proponerles que la pandemia constituye una experiencia inédita, un acontecimiento y como tal, un acontecimiento motoriza la construcción de nuevas situaciones, tanto en lo personal como en los vínculos que participamos y en la trama social a la que pertenecemos. Como verán, hago mucho hincapié en esta idea de trama entre sujetos, vínculo y cultura. Tal vez sea un poco repetido en mi exposición, pero quisiera que esto fuera una marca importante para poder pensar la pandemia y para poder pensar la vida cotidiana en general y la vida profesional de los profesionales contables en general, mejor dicho, en particular. Es importante observar que la vida es intercambio y que hay un equilibrio dinámico en la naturaleza, y en ese sentido nosotros somos naturaleza. Quiero decir que la naturaleza no es un entorno al que cuidamos o descuidamos, sino que somos parte de ella y en ese sentido pertenecemos a un planeta y no podemos salirnos de él. La pandemia puso sobre el tapete que el planeta somos nosotros y que no podemos mirarlo desde afuera o tratarlo como si fuera una situación que no nos pertenece. Nosotros somos parte del planeta, somos parte de la naturaleza, pero además somos con otros. Quiero decir con esto que no es posible pensarnos si no es en relación a otros congéneres, es decir, a otros sujetos humanos y también a otros miembros de la naturaleza, como son los animales, las plantas, el clima, la atmósfera. Somos parte de todo esto y creo que el coronavirus vino a decirnos que lo teníamos un poco olvidado. Por otra parte, nosotros necesitamos para desarrollarnos la asistencia de los otros sujetos. No podemos desarrollarnos solos desde el nacimiento, desde la primera infancia. El ser humano se define por su indefensión, porque necesita de la asistencia y el cuidado del otro para que su desarrollo vital sea posible. Y en ese sentido es que yo insisto en la trama indisoluble entre sujetos, vínculo y cultura, porque cuando nosotros nacemos en una trama a la que llegamos, que está formada no solamente por la familia en términos de vínculos de sangre, sino por lo que podemos llamar la tribu familiar, que son la cantidad de vínculos que nos acogen y que nos permiten ir creciendo y desarrollándonos como sujetos humanos. Así como, no es lo mismo pertenecer a una cultura que a otra, pero la cultura tampoco, como la naturaleza, no es algo que nos rodea, que está más allá de nosotros, sino que es parte. Cuando nacemos ya somos parte de una cultura, y en este sentido es interesante darnos cuenta que la cultura también depende de la época, y esta época que nos toca vivir es un momento de transformación cultural. Mucho se dice que nunca volveremos a la normalidad que conocíamos, y en este sentido me parece que es un desafío y una posibilidad ser parte de esta transformación en la cultura. Ahora bien, les decía que constituimos una trama indisoluble entre sujetos, vínculos y cultura. La pandemia viene a desestabilizar esta trama. La desestabilización puede producir, por un lado, sufrimiento y destrucción, pero por otro, la desestabilización puede producir creación y transformación.
La cuestión es poder pensar de qué manera hacer que la balanza se incline para el lado de la creación y no para el lado de la destrucción. Por otra parte, es importante entender que la vida, las situaciones vitales, son siempre paradojales. Esto quiere decir que las situaciones vitales son al mismo tiempo potenciadoras y despotenciadoras, y que la tensión está siempre presente y es inevitable y crea incertidumbre. Pero, insisto, si esta tensión podemos hacer que se incline más sobre sus aspectos potenciadores que sobre sus aspectos despotenciadores, seguramente podremos construir nuevas producciones, nuevas decisiones, transformaciones de esta cultura que nos lleven a vivir de una manera más, con menos sufrimiento, ¿no? Yo creo que este momento trae situaciones de aislamiento, situaciones de enfermedad, situaciones de muerte, nos enfrenta con la idea de la finitud, pero también nos pone cerca de la posibilidad de darnos cuenta de cuáles son las prioridades, ¿no? ¿Qué prioridades cada uno de nosotros encuentra en su experiencia vital? Y tal vez muchos de nosotros estemos decidiendo y eligiendo nuevas situaciones que no habíamos pensado y que esta situación nos habilita a pensarnos de otra manera. Ahora bien, nuestra cultura estuvo atravesada hasta no hace mucho tiempo fundamentalmente por un proceso de industrialización muy grande, cuestión que puso sobre tapete o que puso el acento el control y la productividad, dejando de lado el valor de la salud, tanto en sus dimensiones físicas, psíquicas como sociales. Tal vez, pienso yo, sea por eso que la salud pública no ha tenido demasiado buena prensa y que en muchos lugares las políticas estatales, por lo menos hasta este momento, estuvieron mucho más centradas en las cuestiones económicas que en las cuestiones de salud pública. Creo que la pandemia viene a cuestionar esta centralidad de lo económico, no porque no sea importante, no porque no estemos viviendo una situación realmente difícil, de gran incertidumbre y que no sabemos cómo seguirá la cuestión económica en relación a algo tan importante como es además la cuestión del hambre en lo social. Sin embargo, creo que por primera vez después de mucho tiempo, planetariamente estamos pensando que la salud es un valor imposible de olvidar y que necesitamos que sea privilegiada. Ahora, quisiera tomar una investigación hecha por Edgardo Loaiza en relación a cómo pensar estas cuestiones respecto de los profesionales de ciencias económicas. Este investigador propone pensar tres principales situaciones de riesgo de estrés para la profesión contable. La primera, que denomina presión intelectual, dice por actividades de alto nivel de responsabilidad, como por ejemplo la presentación de informes al Estado o a los proveedores y las situaciones en las que estos informes deben ser entregados en un tiempo estipulado. La segunda es la presión estatal, fundamentalmente por las declaraciones tributarias, también con presión de tiempo, lo cual genera un alto nivel de estrés, ya que su incumplimiento trae dos tipos de sanciones, jurídicas y monetarias. Y la tercera, lo que denomina la presión social, al tener la responsabilidad de dar fe pública
de hechos propios del ámbito de su profesión, dictaminar sobre estados financieros y realizar las demás actividades relacionadas con la ciencia contable en general. En este sentido, pensaba que la profesión contable aparece como uno de los lugares privilegiados donde podemos ver estas cuestiones de control y productividad en el centro de la escena, que les comentaba hace unos momentos, pero casi de una manera descarnada, donde no hay posibilidades de tener en cuenta la subjetividad del profesional ni las problemáticas de sus vínculos o su entorno social. Porque lo único importante, teniendo en cuenta estos tres tipos de presiones, es llegar a una buena ejecución de la tarea y a evitar que existan sanciones monetarias o jurídicas. Y la salud del profesional, o las problemáticas del profesional, o las cuestiones sociales por las que va atravesando el profesional, no son tenidas en cuenta, porque el objetivo básico es el éxito de la tarea y es poner a prueba la efectividad de la productividad. Cuando esto sucede, cuando solo es posible pensar en términos de control y productividad, el sujeto se siente desconocido, es decir, se registra como inexistente, tanto por sus clientes como por el Estado o como por la sociedad en general, ¿no? No es una novedad que muchas veces los profesionales contables reciben críticas y maltrato de parte no solamente de los clientes que están en situación de mucha angustia, no solamente hoy por la pandemia en general, sino que además desde lo social también se cuestiona la no efectividad de los contadores o de los profesionales contables en general, como si ellos fueran los responsables y no se pudieran tener en cuenta las dificultades que los atraviesan, que son las dificultades que nos atraviesan a todos como miembros de una sociedad en permanente cambio y en esta oportunidad de una sociedad que no sabe todavía muy bien de qué se trata esto que nos está sucediendo. Entonces, ¿qué sucede en esta época de pandemia? Creo que inevitablemente estas tres presiones siguen existiendo, con el agravante de que existe una nueva presión, que es la presión por la incertidumbre respecto a, por ejemplo, qué decisiones tomar, cómo dar cuenta de tantas nuevas normativas, o además cómo trabajar con clientes que no pueden pagar el trabajo profesional. Como se verá, son situaciones que van aumentando cada vez más el lugar del estrés, y el estrés supone un costo físico, psíquico y de los vínculos a los que pertenecemos. Entonces, ¿cuál es la propuesta? ¿De qué manera podríamos intentar hacer que esta situación de pandemia sea una oportunidad que nos, en lugar de aumentar el sufrimiento, nos permita construir situaciones novedosas, creativas, que nos sirvan para salir de esta encrucijada y para que tal vez la nueva normalidad nos encuentre posicionados en un lugar subjetivo, como sujetos, de diferente manera. Una de las cuestiones que yo leí en este trabajo de este investigador sobre el estrés en las profesiones contables es la idea de que el profesional contable está permanentemente en estrés inevitable por estas cuestiones de las normativas jurídicas y por los costos económicos que sus decisiones significan. Y me parece que ese estrés
solo va a ser posible de ser desarmado si por un lado tomamos conciencia de estas presiones, tomamos conciencia de cómo somos objeto de esas presiones y por otro lado poder promover el encuentro entre pares. Creo que la manera de trabajar que tiene el Consejo de Ciencias Económicas en relación a sus comisiones, creo que es una herramienta muy interesante y muy importante que permite el encuentro con otros profesionales, con otros colegas, el encuentro entre pares, para no solamente reflexionar acerca de cuáles son las normativas o cómo tomar decisiones, sino fundamentalmente para compartir los afectos y las situaciones vitales por las que están viviendo. Estas dos condiciones son, a mi entender, una de las pocas maneras que tenemos hoy en esta situación tan particular que estamos viviendo de intentar transformar la situación de sufrimiento en una situación de creación y de producción de situaciones novedosas, pero de transformación personal y vincular y social. Quiero decir, me parece que la transformación subjetiva está siempre en juego porque nunca somos los mismos, pero hay momentos en la vida social y de nuestra historia personal que esto se hace más evidente. Creo que ninguno de nosotros va a salir indemne de esta transformación. Indemne es una manera de decir que tal vez no corresponda, porque en realidad vamos a salir fortalecidos, creo yo, ojalá. Por supuesto, siempre está el riesgo de que en lugar de salir fortalecidos, salgamos, digamos, empobrecidos. Pero eso va a depender no solo de cada uno de nosotros, sino de que tomemos conciencia que es entre pares, que es con otros, que es en conjunto con la naturaleza que esta transformación va a ser posible. Sabemos que los afectos que produce la pandemia, como el miedo, la ansiedad, la incredulidad, la extrañeza, si podemos tramitarlos en los pequeños grupos, en la relación con otros, donde descubramos que los otros no son un medio para llegar al fin, sino que son el espejo donde nos miramos, donde podemos encontrarnos, son con los que nosotros contamos para poder desarrollarnos como personas, como sociedad, pero no como una sociedad que supone la suma de muchos otros, sino como una sociedad que supone una comunidad, es decir, un lugar al que pertenecemos, un lugar que nos cobija y que nos sostiene, pero al mismo tiempo un lugar que nosotros somos aquellos que vamos a colaborar para ese sostenimiento. No hay modo de ser uno sin el otro, e insisto, no hay modo de ser uno sin la naturaleza. Quisiera terminar con algo que dice la antropóloga argentina Rita Segato, una antropóloga que se ha dedicado mucho a estudiar las cuestiones de la cultura patriarcal, que es una cultura que ha llevado al individualismo a ultranza, no solamente a las situaciones de maltrato de las mujeres, sino una situación de maltrato al sujeto humano en general, porque ha llevado al individualismo y a la idea de un poder que puede someter a otros, donde justamente esto que decíamos que el otro es un medio para llegar a un fin y no es un otro donde encontrarnos. Bueno, esta antropóloga plantea, para pensar la pandemia,
que en nuestra cultura los placeres, dice ella, como la ternura y la amistad, propios de un orden basado en la reciprocidad, han quedado desplazados por el placer del ocio como mercancía. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en lugar de encontrarnos con el otro para reconocerlo, para que haya un ida y vuelta entre cada uno de nosotros, lo que se ha llevado es al placer de comprar y vender algo que en comillas nos haga bien, cuando en realidad lo que nos hace bien es el encuentro con nosotros. Insisto, son los vínculos lo único que yo creo que no solamente nos va a sacar de la pandemia, los vínculos por supuesto potenciadores, porque los vínculos también pueden ser despotenciadores, pero los vínculos potenciadores, por lo menos esa dimensión que vamos a tratar que sea la que predomine, son los que van a permitirnos que esta pandemia sea una experiencia novedosa. Finalmente, me gustaría leerles un fragmento del discurso magistral de aceptación del Premio Nobel de la escritora polaca Olga Tokarczuk, que habla sobre la ternura. Y dice esto: la ternura es una profunda preocupación emocional por otro ser, su fragilidad, su naturaleza única y su falta de inmunidad al sufrimiento y los efectos del tiempo. La ternura percibe los lazos que nos conectan, las similitudes y la similitud entre nosotros. Es una forma de mirar que muestra al mundo como vivo, interconectado, cooperando y codependiente de sí mismo. Creo que es una definición a la que yo adhiero para pensar lo que la pandemia puede promover. En este sentido, puede ser que salgamos de una metáfora para pensar el mundo basada en el control y pasemos a una metáfora para pensar el mundo basada en el cuidado del otro, que es el cuidado de uno mismo. Bueno, muchas gracias.